Juan capítulo 20, verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vivimos en un tiempo en que la gente necesita evidencia, necesita una prueba para creer de que eso es cierto. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, hay muchos factores, hay muchas cosas que están sucediendo. En primer lugar, hay una historia de la filosofía, de filosofías como por ejemplo el racionalismo de Descartes, pienso, luego existo, o otras filosofías que han ido enseñándose en las universidades. Las universidades son el campo cultural de debate, de reflexión, de elaborar el pensamiento crítico, y que al final esos jóvenes que están en las universidades van a ser quienes gobiernen nuestros países, van a ser quienes llevan adelante las grandes empresas. Por tanto, son los que van a producir en la sociedad y en la cultura los cambios más grandes que usted se puede imaginar. Por eso la batalla cultural en las universidades es tan importante. Y yo les hablaba los otros días de un pastor, Clifford Nichols, ¿no? Así se llama, Dixon, que iba a las universidades a hacer allí apología de la fe cristiana. Lo cierto es que por el campo de la filosofía ha habido mucho debate, ha habido también mucha oposición a la fe, a los dogmas, a lo que piensa la iglesia, y eso se ha ido filtrando en la teología cristiana incluso, y en muchas iglesias. De hecho, hay muchas iglesias que son muy liberales, extremadamente liberales, y tienen otra manera de entender incluso la palabra a como nosotros tradicionalmente la creemos. Ahora, también sucede que la vida de las personas, mucha gente te dice, ya no en un ámbito académico, sino más bien de manera popular y común, la gente común se acerca a ti y a veces te dice, no, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Nunca le han dicho eso? Si no lo veo, no lo creo. Entonces, algo así sucedió en la vida de este discípulo del Señor, Tomás. Todos lo recordamos, ¿verdad? Y ha pasado la historia con esa mancha, con ese adjetivo negativo, Tomás el incrédulo. Y no me gusta eso, porque es como que no darle la oportunidad a Tomás a pensar y a reflexionar: ¿quién es este Jesús que estuvo más de 3 años con nosotros y hizo milagros y tenía una palabra que hablaba del amor, y tantos seguidores tuvo, y tantas personas fueron sanadas, y tantas personas cambiaron su vida? ¿Quién es este Jesús que aún los vientos y la mar obedecen? ¿Quién es este Jesús que murió un día en la cruz y que nos sentimos tan tristes y desilusionados por esto? Pero ¿quién es este Jesús que ahora, dicen algunos, que ha resucitado? ¿Por qué Tomás dudó? ¿Por qué Tomás dudó si tenía la palabra viva frente a él? ¿Se imagina ese privilegio? Nosotros no hemos tenido el privilegio que tuvieron los discípulos de compartir la vida con Jesús, el Hijo de Dios. Por eso yo pienso en esta mañana que todos nosotros y los que habrán de creer son más que bienaventurados. Amén.
Entonces tú y yo somos dichosos porque hemos creído en alguien que no vimos, que no compartimos la vida, que no estuvimos allí, que no fuimos testigos de los grandes milagros de Jesús, de cómo Jesús convirtió los panes y los peces y alimentó a una multitud. Entonces tú y yo somos dichosos, somos felices, porque hemos creído por el testimonio de otro y no somos testigos oculares de la grandeza y el amor de Dios. Pero ¿qué pasó con Tomás? Uno de los 12. Podríamos decir que Tomás era uno que representaba la directiva de la iglesia. Tomás era uno de la iglesia, pero no era cualquiera, porque a Jesús lo seguían miles de personas. Era del grupo de los 12, del grupo más allegado, comían juntos, compartían juntos la vida, eran testigos de la obra salvadora y de las grandes señales que Jesús hacía. Una cosa que nosotros tenemos que entender es el contexto del libro. Porque fíjense que Juan se escribe después, es el evangelio más tardío, y ya están sucediendo cosas en las iglesias que se están fundando. Ya hay filosofías que se están filtrando, como hoy se están filtrando el gnosticismo, que hablaba de Jesús como una emanación de Dios, como que no era humano. Negaban la encarnación y eso era una gran herejía. Y rápidamente Juan, que ha tenido esa experiencia con Jesús, que conoce de primera mano a Jesús, sale al paso para enfrentar a eso. Ya desde el primer capítulo 1 está diciendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo es Jesús y que estaba desde la creación del mundo. Pero no solo eso, no solo que era el Logos, ese Logo, esa palabra viva, ese verbo de Dios, la acción divina obrando en la humanidad, había venido un momento de la historia a encarnarse, a habitar entre nosotros, a plantar su morada con los seres humanos y a compartir la vida y a hablarle del carácter y la verdad de Dios. O sea que no era un espíritu, que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Todo el evangelio de Juan trata de defender esa idea y la confirmación de que este Jesús no era un espíritu, sino que encarnó y vivió entre nosotros, es precisamente que muere en una cruz, pero la confirmación de que Él es Dios, cosa que negaban los judíos, es la resurrección. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos en estos pasajes. Y les había hablado el domingo pasado de que habían dos evidencias fundamentales para esta creencia. Una tumba vacía donde no encontraron el cadáver de Jesús. Una tumba vacía. Y lo otro, muy importante, es precisamente las apariciones de Jesús. Jesús se está apareciendo por 40 días. Oiga bien, 40 días según las Escrituras, hasta el momento de la ascensión. Entonces nosotros ahora estamos celebrando en la iglesia por tradición, ¿qué cosa? El periodo post-pascual, el periodo posterior a la resurrección, que son 50 días, 40 hasta la ascensión de Jesús al Padre y 10 días hasta la manifestación del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, lo que da inicio, origen y poder para compartir esta verdad de que Cristo no solo que fue crucificado, sino que ha resucitado y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos y es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso quise compartir, porque dice aquí en el verso 26, 8 días después. ¿A quién se le había aparecido Jesús? María Magdalena, a las mujeres, a los discípulos, pero Tomás no estaba allí. ¿Por qué Tomás no estaba cuando por primera vez Jesús se le aparece a los discípulos? ¿Fue un accidente? ¿Algo le pasó a Tomás que no estaba con ellos? No lo sabemos realmente y la Biblia no nos da claridad sobre eso. Pero lo cierto es que él no estaba allí y luego de 8 días Jesús se aparece a Tomás
para responder esas dudas. Porque había dicho, si no meto mis manos, si no veo las heridas, si no meto mis manos en su costado traspasado, entonces no voy a creer. O sea, Tomás es el tipo de creyente que no se conforma con lo que creen otros. Y en eso tiene algo muy positivo. Porque nosotros no somos cristianos por lo que cree otro, por la teología de otro. Somos cristianos porque un día conocimos a Jesús. Amén. Porque un día tuvimos un encuentro personal con el Cristo de la vida, con el Cristo que nos transformó, con el Cristo que nos llenó de pasión y de amor para servirle y para predicar su palabra. Entonces nosotros no creemos por la fe de los demás. Pero lo cierto es que cuando usted va a analizar un fenómeno, cualquiera que sea, oiga bien esto, hay dos maneras de comprobar de que es cierto o falso la teoría que usted defiende. Una es basada en el experimento. Y muchas de las cosas que hoy nosotros damos por sentadas, las leyes de la física, han sido sometidas a la experimentación en un laboratorio. Es una manera de confirmar de que lo que se elaboró en teoría es verdadero. Pero también hay otra prueba que puede demostrar que algo es cierto. Porque no siempre podemos llevar todos los fenómenos que ocurren en la vida a un laboratorio. Por ejemplo, la existencia de una persona. ¿Cómo nosotros sabemos que Sócrates o Platón existieron? Por los escritos antiguos, por el testimonio de otros. Y eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. El testimonio de que este Jesús estuvo allí en el siglo I, en la Palestina, e hizo cosas maravillosas, murió en una cruz y resucitó. Amén. Amén. Entonces tenemos el valor del testimonio de los apóstoles. Y por eso nosotros somos bienaventurados, porque hemos creído en ese testimonio de las Escrituras, de que sí hubo un Jesús y que no era un simple maestro de moral, no era un rabino de la época, era el Hijo de Dios. Y sabemos que es el Hijo de Dios porque hizo señales y prodigios que no cualquier hombre puede hacer. Y sabemos que es el Hijo de Dios porque ha resucitado. Y esto los discípulos lo creyeron firmemente en sus corazones. Y a partir de eso sus temores, sus desilusiones los llenaron de poder, los transformaron. Todas esas tristezas se convirtieron en alegría y salieron a predicar la palabra de Dios. Ahora, volviendo a la historia, fíjense que Tomás no está allí, se le aparece al octavo día, pero Tomás es ese discípulo que necesita comprobar por sí mismo que Dios es real. Y eso a veces es muy bueno, cuando nosotros tenemos dudas razonables para creer o no en algo. Porque también viene en la fe personas que lo aceptan todo. Y no, yo creo en todo. Eso no es fe verdadera. Porque Dios nos ha dado la razón. Y no solo creemos con el corazón, sino también con la razón. Razonamos la manera en que Dios obra en nuestra vida. Y reflexionamos en Él y en lo que quiere hacer en nosotros. Entonces, este momento de duda, de incredulidad, dio paso a un testimonio, a un encuentro con Jesús. De tal modo que él ni siquiera se atrevió cuando Jesús se le aparece a tocar sus heridas, a meter su mano, porque Jesús, que conoce los corazones y que conoce profundamente las dudas del ser humano, estaba allí, no para reprenderle. Yo recuerdo una vez en una iglesia que estábamos todos allí reunidos, y una persona iba a la iglesia y otro que estaba allí y le dijo, bueno, ¿y eso? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Y dijo, no, yo vengo porque aquí me siento bien, pero yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Y era una gente de esa fuerte y de gente así, que son bien radicales. Y entonces, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué haces en esta iglesia si tú no crees en Dios? Entonces, fíjate bien, aunque eso es un extremo, porque por lo general el que va a una iglesia tiene cierta fe, quizás incipiente, quizás no una fe madura y profunda, pero algo cree.
Pero qué bueno que esa persona que no creía en Dios, un escéptico, estaba allí. Qué bueno, porque cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta que Jesús no lo reprendió por su incredulidad, por sus dudas. ¿Se imagina que cada vez que tú y yo dudemos del poder de Dios, Dios nos reprende, Dios nos castiga, Dios nos trata mal? Ese no es el corazón de Dios. Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce nuestras dudas, se nos va a acercar para mostrar la evidencia de su realidad divina. Como lo hizo allí con Tomás, se le manifestó, se le reveló como tal y le dijo, mira, aquí están las heridas, prueba del gran amor que te tengo. Ven y tócalas. Sin embargo, impactado ante la presencia de Jesús como realidad divina, Tomás ni siquiera se atrevió a tocarlo y hizo una confesión que no existe en todo el Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío. Miren, lo que a veces nosotros podemos pensar que la duda, el escepticismo, cuando son bien orientados, cuando las personas que tienen esa actitud hacia Dios, de no querer saber de Dios, de tener que ver para creer, qué bueno es que nosotros aprendamos a tratarlos con misericordia y con amor, porque ellos también van a tener su oportunidad de experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Porque fíjense que es difícil en este tiempo. Y créanme que este es un tema muy importante, porque nosotros no vivimos en una era precientífica, como la era de aquel tiempo de campesinos, de una vida, digamos, más simple y menos complicada, de una vida no caracterizada por los grandes descubrimientos de la ciencia. Nosotros vivimos en otro periodo de la historia y por eso somos presa fácil de esa influencia racionalista, que todo tiene que calcularlo, que todo tiene que ponerlo en duda, de que si no hay una evidencia palpable, física, no creo. Entonces, por eso para nosotros es tan difícil testificar la verdad de que Cristo ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Porque la gente te va a decir desde la ciencia es imposible. Eso es imposible. Después que de un cuerpo muere y sus células mueren, y los médicos saben qué es lo que estoy hablando, no vuelve a la vida. Y claro que no. Porque también detrás de eso hay una idea errónea de qué es la resurrección. Y como yo dije el domingo pasado, la resurrección es una nueva vida. Y la fe a veces es como esa semilla que crece en la oscuridad. Porque cuando sembramos una planta, la sembramos en una tierra o en una maceta, ¿dónde la estamos sembrando? En un lugar oscuro. Y nosotros podemos ser como Tomás, que tenemos que escarbar. A mí me pasó algo curioso allá en el campo cuando yo era pastor. Me regalaron unas semillas de aguacate de injerto. Son los aguacates más grandes que he visto en mi vida. Lo voy a hacer como los pescadores cuando le preguntan. Nelson debe saber, oye, ¿de qué tamaño era el pez que tú pescaste? Y te dice, no, era así. Dice, menos. Bueno, era así. Menos mal que lo pescaste. Pero eran los aguacates más grandes que usted puede imaginarse. De cuello de botella, no sé cómo le llama usted. De esos aguacatones así, porque eran de injertos. Y me estoy acordando como si fuera el primer día que llegué allí. Entonces me regalaron 2 semillas. Y dije, ay, qué bueno para sembrarlo en el patio de la iglesia y tener aguacates. Y yo fui y lo sembré. Y sembré las semillas del aguacate. Pero tardan. Y yo hice como el incrédulo. ¿Qué creen que hice? Empecé a escarbar a ver si la semilla estaba muerta o viva. ¿Qué pasaba con la semilla que había pasado tanto tiempo y todavía no había brotado a la superficie? Así pasa en la fe. Es como una semilla que crece en la oscuridad, que va germinando poco a poco, hasta salir a la luz de la vida.
La fe es así, por eso Dios nos pide un pequeño grado de fe. No necesitamos una fe inmensa. Solo un pequeño grano de fe puede transformar una vida y puede darnos una vida gloriosa. Amén. Tomás tenía que buscar por sí mismo esa revelación de Dios. Tenía que encontrarse con ese Cristo vivo, que le hablara su condición, que despejara sus dudas, como nosotros muchas veces hemos orado. Piensa cuántas veces usted ha orado y le ha pedido cosas a Dios y después ha dicho, bueno, no sé, Dios no me contestó. Y son dudas sobre el poder y el amor de Dios. ¿Por qué Dios no me contesta? Esas dudas están ahí, pero son parte del proceso, del crecimiento de la fe. Para que, y vamos a enfrentar problemas y vamos a enfrentar pruebas. Son parte de ese crecimiento y de ese desarrollo, de esa pequeña semilla que va creciendo en nuestra vida y que luego va a dar un fruto agradable y perfecto para Dios. Amén. Entonces no juzguemos a Tomás. Porque fíjense que es uno de los pocos, Pedro es el otro, en otro contexto que dice, tú eres el Cristo. Es uno de los pocos discípulos que llama a Jesús como Señor y Dios. Y lo hace de un modo muy personal. Señor mío y Dios mío. Amén. Amén. Esa es la confesión de la iglesia. Sabe que toda esta enseñanza bíblica está preparando a esa comunidad de fe que va a enfrentar pruebas, que de hecho las está enfrentando, persecuciones, que va a enfrentar la influencia del gnosticismo y de otras filosofías paganas, que va también a enfrentar toda la oposición del judaísmo que está negando la divinidad de Jesús. Sabe bien que esta historia no está allí contada por gusto. Es precisamente para reafirmar varias cosas que no quiero olvidar y que apunté yo aquí. Son varias cosas que son muy importantes para la vida de la iglesia, porque nos prepara para la misión. No basta con conocer a Jesús. Ese es el primer paso, un paso muy importante. Venir delante de Él y reconocerlo no como un maestro de fe, sino como el Hijo de Dios. Ese es el primer paso. Pero luego vienen siguientes pasos. Los pasos del testimonio de lo que Él me ha enseñado en mi vida, a través de mi caminar diariamente con Él, a través de las pruebas. Viene ese momento de testificar de su verdad al mundo entero, de que este Jesús que vivió hace más de 2000 años allí en el siglo I, no es un simple rabino, es el Hijo de Dios que viene a traer esperanza y vida a los pecadores. O sea, en aquel tiempo ellos necesitaban una preparación para validar sus dudas, para confirmar el testimonio de la resurrección. No era un rumor, no era algo que habían inventado. Jesús estaba apareciéndose a más de 500 personas, a los que seguían a Jesús y a otros que no seguían a Jesús, para que no quedaran ninguna duda. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos, que es la continuación de Lucas, te habla de pruebas indubitables, pruebas que no pueden ser desmentidas. Amén. Amén. Y por eso ellos tienen que validar todas esas dudas y todos esos rumores y todas esas filosofías extrañas para confirmar que sí, que Jesús ha resucitado y proveer un testimonio, una confesión de fe a todos aquellos que están buscando de Dios para animarlos en el testimonio de los apóstoles. Luego lees Hechos 2:40 y te das cuenta cómo la iglesia empieza a organizarse en base al testimonio de aquellos que habían estado con Jesús y que tenemos aquí escrito en la Biblia. Amén. Amén. Entonces todo esto que ha sido legado a nosotros tiene un valor supremo en nuestra fe y nos inspira, y nos fortalece y nos da herramientas para enfrentar a aquellos que tratan de desmentir esta verdad.
aquellas filosofías que tratan de negar la existencia y el poder de Dios, que lo relativizan todo. Aquí tenemos el testimonio de las Escrituras como autoridad para reafirmar nuestra fe ante los escépticos. Entonces, proclamemos a Cristo, proclamemos esa verdad, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Tenemos que ser testigos no solo en Jerusalén, como el Señor les mandó. Me seréis testigos en Jerusalén. Sí, había que ser testigos de la resurrección y de la vida de Jesús en Jerusalén. Ahí empezó todo. Ahí empezó la iglesia. Pero luego llegó a Antioquía. Luego siguió a Asia, a África, a Turquía. Y se expandió por el mundo entero. Y fueron valientes por esta verdad. Y muchos murieron dando fe de que Cristo había resucitado. Y aunque algunos lo creyeron rápido y otros tomaron más tiempo para creer, como Tomás, lo importante es que esta evidencia y este testimonio nos ha traído hasta hoy, aquí, a todos nosotros. Amén. Y por eso estamos tú y yo aquí. Y por eso tú y yo somos felices, bienaventurados, porque hemos creído sin ver. Amén. Amén. Que Dios nos fortalezca en la fe, que nos mantengamos firmes ante todo ataque contra las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana y que no nos quedemos callados. Hagamos como hicieron todos aquellos que experimentaron al resucitado. Fueron a compartir la buena noticia de que Cristo había resucitado, de que Cristo estaba vivo y estaba intercediendo por su pueblo. Él lo está haciendo hoy por ti a través del Espíritu Santo y te va a bendecir en cada palabra y en cada testimonio que tú des de esta verdad. Amén. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, mi querido hermano.